Bienvenidos a Ciudad Cinema. En esta ocasión tenemos un podcast muy especial porque vamos a hablar de lo peor de este año. Y para ello me acompaña mi buen amigo Kevin. ¿Cómo estás? Hola, hola a todos, hola Edwin, estoy súper emocionado porque esto ya puede decirse nuestra tradición desde el año pasado y una vez más, Sí, este atípico 2020, vamos a hacer un top 10 de las peores películas que son para nosotros. Esto que hay que decir, eso es importante, es para nosotros, nuestra opinión, ustedes pueden compartirnos la suya, como siempre. y también de que no vimos todas las películas, eso, o sea, es imposible y menos en este año. Exacto. Entonces es un top ahí medio raro, diría yo. Entonces, bueno, Como, como ya lo dijiste, es una tradición en la página, entonces tenemos 10 películas. Y Yes. pues me gustaría empezar con Proyecto Power, que es una película de Netflix que se estrenó, se estrenó como por septiembre, algo así. Y entonces, esta película está hasta abajo de nuestro top porque no es mala, pero lo que promete no, no lo cumple. Entonces tenemos, o sea, no sé si ya vieron la película, pero tenemos todo este submundo que es el de esas drogas que dan superpoderes. Entonces, por un lado está esto, que no se explora. Después está como que la otra trama de, de la policía. Entonces, la película va planteando qué va a hacer la policía contra estos nuevos enemigos, porque eh, ellos no las pueden usar porque esa droga es ilegal. Entonces también está esa, pero al final la película se va por la línea clásica, por tengo este personaje que es que no es un héroe, es este antihéroe, pero al final tiene que hacer las cosas bien o seguir el camino del bien para cumplir su objetivo, que en este caso es salvar a su hija. Entonces tiene todas estas tramas que al final pues no llegan a ningún lado. Y pero en cuestión, por ejemplo, en efectos, también los efectos están súper bien hechos. Y ya por un último punto, es que el que me pareció más interesante en la película, pero el que no se desarrolló al 100, es esto de la incertidumbre, de tengo esa pastilla que me da poderes, pero no sé qué me puede tocar. Y en la película lo dice, si te la tomas, o sea, te puede tocar algo súper chido o te puedes morir. Entonces estaba como esta ruleta rusa de el peligro que al final no tampoco te desarrollan. Entonces, ¿qué piensas de este proyecto Power? Sí, exacto. Creo que los dos estuvimos de acuerdo en esto de ponerla entrando, rozando a lo peor, porque tiene conceptos buenos, únicos y originales, por así decirlo, que no se han presentado en ya un buen tiempo, pero no los logra adaptar bien. No se quedan muy en esta idea es buena, pero no se logró explotar como debería de. Porque, como bien lo mencionas, tenemos esas clásicas tramas del héroe, el antihéroe que tiene que redimirse, eh, el bueno y el malo. Se basa en su guión en muchos clichés. Termina cayendo al final
todo lo que construyeron para darle el clásico final de, pues, ya pasó y quedó y ahora el personaje ya es mejor que su versión de hace 60 minutos, ¿no? Entonces es como darle vueltas a un concepto que pudo haberse explotado más, pero que no logra ese impacto ni esa versatilidad que le pudieron haber dado a, ok, tenemos poderes, explotémoslos. Recuerdo que quedamos muy en consenso de que esto tal vez hubiera funcionado mejor como una serie, ¿no? De que el concepto se podría haber explotado más o restarle importancia a la trama personal que está bien, es interesante que nos demos cuenta de cómo es vivir la vida al tratar de vender estas drogas y eso, pero siento que está de más, siento que está pudieron haber evitado esa trama tan personal, tanto lo de la venta como la de Jamie Foxx. Esta es su trama que él tiene, su arco. Creo que estuvieron un poco de más y eso le restó a final de cuentas mucho a su vida. Hasta el villano, porque, o sea, aparte de que te metieron todas estas tramas, o sea, yo sentí que dan como la pauta para una secuela, que no creo que se dé porque no fue muy exitosa, pero el villano de esta película pues estaba usando a la ciudad para como si fuera un campo de pruebas. Entonces también tenían esta otra trama larga que pues era esto, ¿no? Que para derrocar gobiernos o algo así. Entonces, sí, creo que para una serie y si hubieran explorado todos estos puntos, sí, se hubiera quedado muchísimo mejor. Mucho mejor. Pero, ¿cuál es la siguiente en el lista? Bueno, pues ahora cambiando totalmente un poco de género y yéndonos a tiempos más recientes, en el número 9 llega The Witches, Las Brujas, de Robert Zemeckis, de hace no mucho, creo que noviembre. Vemos como, si no la han visto, no se pierden de mucho. Si quieren hacerlo o quieren darse una idea, pueden leer la crítica que está en la página. Pero pues aquí están los puntos, algunos de los puntos donde hay mucho esta película es iniciando por su guión. O sea, la mayoría de las películas que vamos a decir en esta lista, muchos de sus problemas recaen ahí. Sin embargo, aquí no es más notorio la forma en que la historia se creó. O sea, se basó mucho en tanto en la novela de 1993, creo, y la película también salió por esos años. Tiene bastante inspiración de ambas, sin embargo, sí es una nueva versión y es una nueva adaptación, pero queda muy detrás de la sombra de las dos. O sea, tanto quisieron agarrar de las dos cosas y quisieron hacer nuevas y salió un revoltijo enorme de malas decisiones dentro de las acciones que toman los personajes. El peso recae en todo lo que hace un grupo de ratones y ese grupo de ratones se ve mucho más importante que cuando eran niños. Se ve una diferenciación muy grande de personalidad. O sea, tenemos al niño antes y se le nota de cierto modo. Cuando se transforma mágicamente ya tiene otra personalidad y eso lo lleva a resolver el conflicto principal. Igual que los demás. Entonces es muy pesado ver también los efectos de esta película porque no son los mejores. O sea, así tal cual no son los mejores. Tienen mucho que mejorar. Las básicamente un punto malo,
mucho en esta película porque personalmente no fueron villanos que digan, uy, qué miedo. Más que nada, el villano que te irrita, el villano que ya quieres que se acabe porque ya te tiene harto, te tiene de que, ¿por qué me cae? O por qué, o por qué le ponen ese tipo de acentos a la actriz, a esta Annie Hathaway. O sea, siento que desperdició mucho potencial en eso de ponerle efectos CGI a todo, exagerados, y que con eso quisieran denotar la importancia, bueno, más bien denotar lo malo que eran las brujas. Y eso no ayudó en mucho, o sea, al final de cuentas parecen más un chiste que una amenaza para los niños. Y bueno, aquí dices cosas muy interesantes. O sea, primero eso de los efectos que se vio desde el tráiler. O sea, había unos fragmentos de tráiler donde el CGI sí se notaba muchísimo. Y bueno, de brujas quiero hablar de dos cosas. El primero es que la hizo Robert Zemeckis, que yo estaba muy interesado en esta película, porque era él y hizo la de Volver al Futuro, hizo Expreso Polar, creo, hizo una que no está querida por muchos, pero a mí me gusta, que es la de Marta necesita mamás. Eso, y bueno, entonces yo no la he podido ver, la verdad, pero, o sea, creo que está como que muy fijado en el CGI. Porque si vemos, con excepción de Volver al Futuro, al Expreso Polar y Marte necesita mamás, o sea, como que ya se está yendo por esta línea de lo práctico ya no existe y puro CGI. Entonces, sí me decepcionó un poco leer tu crítica y ver que sí tuvo como que estos bajones, porque yo siento que Robert Zemeckis como que no sé si es el mismo o los estudios, pero ya está perdiendo como ese toque que lo hacía especial, como Tim Burton, que igual empezó altísimo y fue bajando. Y también Las Brujas tuvo un estreno accidentado por esto de la pandemia en HBO Max, pero surgió un fenómeno bien interesante, que es que Anne Hathaway y Warner se tuvo que disculpar porque las manos de las brujas tenían dos dedos. Entonces, ya investigando un poco, bueno, pues eso es una condición real, que yo me imagino que pues se basaron como en eso para hacer la apariencia de las brujas, que tienen dos dedos. Entonces eso se me hizo súper interesante porque pues volvemos a un debate que ya se había hablado aquí muchas veces, ¿no? Que es, o sea, el qué, qué gana el público con no atacar una película o algo así por una interpretación de algo. Le pasó a Las Brujas, le pasó a Split, donde ahí dijeron que el personaje de James McAvoy era una representación real de las personas con
con este trastorno, se me olvida el nombre. Entonces, entonces pidieron que la quitaran de Netflix o que pusieran un anuncio al principio diciendo que esta es ficción. La acaba de pasar a la serie The Crown, donde, bueno, esto fue más político, pero el gobierno inglés le dijo a Netflix lo mismo, ¿no? Pon un anuncio que diga que es ficción, ¿no? Entonces, no sé qué opinas de esto, pero a mí me parece, o sea, como si trataran al público como tonto. O sea, que le tienes que poner un anuncio diciendo que es la de brujas y su representación no es cierta. O que esta película donde un hombre puede trepar las paredes no es cierta, que no existe. Entonces, ¿qué piensas de este fenómeno que esa película pues sufrió? Sí, pues es que es otro debate muy fuerte donde entramos porque, como bien dices, parece que creen que el que ve la película no sabe distinguir entre las cosas reales o que si ve que alguien se avienta de un edificio y vuela, él va y se avienta del edificio para ver si vuela. O sea, es como Lo va a hacer. creer que el ser humano no tiene la capacidad de razonar y de darse cuenta que no todo es real y no todo lo tienes que tomar real. O sea, que si yo tengo dos dedos y ahí veo que, o sea, sí, el CGI está muy malo y está grotesco y sí se ve de caricatura, pero aprender a que es una representación de, o sea, no tiene nada que ver con la realidad ni tú tienes por qué sentirte mal. O sea, siento que no, eso es algo que también afecta al mundo del cine, porque tú como director o creador vas a tener el miedo de poner ciertas Eso cosas no porque lo no, haces. bien, ¿no? O sea, no puedo representar esto como yo lo veo porque pues, qué tal si se enoja, mejor lo quito, o mejor no lo pongo, o tengo que poner un anuncio, o sea, es otro debate muy importante donde entramos de qué tanto tiene que afectarle el espectador al creador. Sí, entonces sí se me hizo súper curioso esto y pues esta línea, ¿no? O sea, lo que dices, ¿no? El espectador sabe lo que es ficción, o sea, y pues bueno, la respuesta es sí, ¿no? Entonces, bueno, eh, es algo que vivió, pero que aún así no le quita que fue una mala película. Claro. Y la, nuestra siguiente película es Underwater. ¿Y qué tienes que decir sobre esa? Pues tenemos Underwater o, si no me equivoco, aquí en los Méxicos es Terror bajo lo profundo o algo así, ya saben, los títulos, no recuerdo muy bien el título, pero ya saben, los títulos cambiados. Eh, la película que nos trae a Kristen Stewart otra vez como protagonista después de muchos años de no hacer protagónicos. Llega y bueno, es una tripulación, para los que no ven, es sobre una tripulación que está tal cual debajo del mar en una instalación y empiezan a ocurrir cosas terribles, por así decirlo, y pues van a tener que luchar por sobrevivir. Ya saben, el clásico terror psicológico bajo el agua, que una vez más hay una buena idea, un buen concepto, porque eso de que están literal hasta el fondo del mar en completa oscuridad es un gran punto que si bien se pudo haber explotado más, aquí no logra establecerse. ¿Por qué? Creo que el principal factor es por sus mismos protagonistas. Todo el elenco, incluido Kristen Stewart, le falta mucho. No creas como espectador la conexión con ellos. Desde el inicio de la película, literal,
inicia de tajo, inicia en el momento exacto, no tienes a partir de ahí ni un momento para conocer a los que te están contando la historia, ni conocer ni su pasado, ni su futuro, ni su presente, ni nada de ellos. Prácticamente son monos que vas a estar moviendo para ver contra qué se enfrentan y cómo van a terminar. Y ya saben, ¿no? Que poco a poco, uno por uno, se van desapareciendo, o les va pasando algo, ajá. Y es la trama lineal del asesino, de uno por uno se van desapareciendo del grupo. Eh, Desaprovecha muchos conceptos. Ese concepto de estar bajo el agua y en completa oscuridad es nuevo y es bueno, pero también es un clavo en su ataúd porque, o sea, como tú como cuando la estás viendo literal no ves nada, pero no porque el director quiera que no veas nada o porque esta escena no se ve nada. La película es muy, muy, muy oscura. La iluminación es casi nula en la mayoría de las partes y no ves nada, no puedes distinguir y los movimientos son de cámara en mano, entonces ya se imaginarán el revoltijo que es para todos lados no ver nada y completa oscuridad, que en lugar de crearte tensión te crea como incomodidad porque dices, pues, ¿qué está pasando? Se está pasando mucho o nada y no sabes, entonces se construye, digamos que a la mitad de la película va bien, no nada del otro mundo, pero pues todo bien, pero definitivamente ya al final es cuando dice, pues, ¿qué se te ocurre como final para esta película? Ok, lo de siempre, se sacrifica a alguien, ¿no? Entonces, cae en clichés, cae en cosas muy absurdas y no hay motivaciones de los personajes, y ninguno de ellos logra conectarte y entonces tú no logras sentir ese miedo que ellos podrían llegar a tener o ese terror bajo lo profundo que deberían tener. Entonces, ¿es una historia de asesinos? Es una historia de monstruos porque literal están los atacan ciertos monstruos del océano. Ese villano tampoco tiene, o sea, ese monstruo tampoco tiene razón, motivo, circunstancia alguna, explicación. Simplemente hay un monstruo y ¿por qué? No sabemos. ¿Va a matar? No sabemos. ¿Y qué piensas de estar como actriz? A mí, yo de ella que solo he visto, ¿qué será? Pedacitos de Crepúsculo, la ya conocida, y hizo un corto, ella como directora y actriz, para una serie de Netflix que se llama Hotmate, que sí la recomiendo, está curiosa, rápido, es de varios creadores que pues con esa cuarentena pues empiezan a hacer pues pequeños cortos, ¿no? O sea, con lo que pueden, ¿no? En su casa o así, y ella hizo uno y ese corto eh, es el peor. O sea, el corto es aburrido y bueno, yo no noté una diferencia entre, digamos, sus expresiones de ese pequeño corto, pues con la de que es hace como más de 10 años, yo creo. Entonces, ¿qué Sí, piensas cómo es su actuación en esta película? creo que con ella, o sea, sinceramente se ha dado el caso de que se ha quedado encajonada. Tanto los demás que le hemos visto como ella misma, o sea, siento que no ha podido salir de ese papel que tuvo durante toda la saga de Crepúsculo, donde pues eran casi nulas sus expresiones o muy raras, o sea, incluso es un meme porque no ha sido su mejor actuación y tampoco ha logrado sacar algo mejor, o sea, se ha quedado muy a la par de eso e incluso por debajo, o sea, en esta película tampoco es que tenga mucho momento para expresarse ella, o sea, tampoco es como que
pueda dar un papel de cierto personaje y hacerlo real, hacerlo explotar. O sea, son muy planos sus personajes que en todos los que he llegado a ver. Recuerdo una película de ella de algo de los fantasmas, La sombra del fantasma, o algo así, no recuerdo muy bien el nombre, pero también era parece que ella está encajonada en papeles secos y planos que no tienen expresión. Es un caso a analizar. ¿Y cuál es el puesto número 7? Bueno, pues ¿Qué película es? en el número 7 tenemos una increíble, no es cierto, increíble, no. Tenemos La Cacería, una película de estudios Blumhouse, si no mal recuerdo. ¿Trajo el hombre invisible? Que trajo El Hombre Invisible y que también trajo esta cosa. La Cacería. Es una película muy, muy rara, por así decirlo. O sea, tiene el concepto de civilizaciones ricas dentro del mundo moderno, personas ricas, por así decirlo, que tienen el fetiche de cazar personas de otra clase. Desde la sinopsis ya estamos como que un paso más para acá que para allá, ¿no? Entonces, esto es ahí mismo es donde empezamos, porque se supone que por lo que he llegado a leer, que es crítica social o una sátira de cómo se manejan las sociedades. Está pareciendo un fetiche de que el director le gusta ver sangre, matanza y ver cómo la gente se destruye unos a otros, tipo los Juegos del Hambre, pero súper mal hecho. eh, Recae mucho pues en lo grotesco, vamos a matar a las personas, no vamos a tener un protagonista fijo hasta los últimos 30, 40 minutos de la película, porque todos los demás no nos importa, vamos a matar de una forma muy violenta y gráfica. No siento que eso estuviera mal, o sea, hay cine que es grotesco, hay cine que tiene ese... Muy sangrienta. Pero siento que es innecesario, o sea, ya ok, pero ya después de un rato de la película ya te aburres. E incluso siento que los mismos directores de estos se aburren, o sea, la película se separa en dos. La primera parte grotesca que parece masacre a más no poder, y luego la última que ya te quiere meter todo el rollo de esto es una reflexión, es una conclusión, es algo bueno que tenemos que sacar de aquí, pero nunca se llega a esa crítica social, nunca se llega a esa reflexión o a ese clímax donde dices, por eso estaba pasando todo esto, o con razón, ahora entiendo más, o no, sino simplemente la película acaba y te quedas como de, ¿y por qué, no? O sea, toda esta hora y 55 minutos que me metiste de película, ¿para qué va a servir? De nada, solo para que viera sangre, violencia y ningún mensaje y ningún eh, punto del cual agarrarse para decir, oh, ok, esto lo volvería a ver. No tiene mucho. Ninguna reflexión. No sé, o sea, creo que es obvio que ya se no, que se nota, pero yo no vi idea de estas películas. O sea, ahí sí les fallé, pero siento que se parece, que tienen un concepto parecido a Get Out o Get Out, o como se diga, de Jordan Peele. Sí, podría ser su contraparte mal hecha. Sí, siento que es como que algo parecido. Y con esto, bueno, hay mejores películas que hacen crítica a la sociedad, o sea, a esta
diferencias de clases, como Parasite. Esa es una recomendación del año pasado, creo, que igual es una muy buena película. Entonces, nuestra siguiente película es Bloodshot, que es una adaptación a un cómic de Dark House. Entonces, ¿qué piensas de esa película? ¿Qué te pareció? Con Bloodshot tenemos un caso, tenemos varios puntos, sí, pero tenemos un caso similar al que acabamos de mencionar con Kristen Stewart. En este caso es Vin Diesel. Vin Diesel tampoco logra ser el gran actor que logra salir de su papel de, oh, soy el malo, y el rudo, y el que va a destruir todo. Y luego tengo que salvar. De Toretto. Exacto, entonces es como, no, él, empezando por ahí estamos mal, o sea, él como protagonista no da esa chance de experimentar un nuevo personaje al que ya conocemos como Vin Diesel, o sea, no ayuda y la trama de esta película es que él está repitiendo un día constantemente. Empieza repitiendo un día y empieza porque tiene que salvar a su esposa que la tienen no, a su esposa porque ha muerto. Eso no es spoiler, se sabe. Entonces, esa trama de estar repitiendo y repitiendo parece que es tanto en la trama real, de que es el concepto, como en la película. O sea, la historia se repite a cada rato de que vamos a esta cosa y Vin Diesel aprende algo y lo repite y entonces lo aprende. Y otro que lo aprenda y otra vez no lo aprende. Y es como, le quita, es un bucle infinito donde no se logra nada hasta ya la última parte, donde quieren alzar al villano, pero que en realidad nunca fue un villano muy bueno, ni siquiera sus salchichitas le hacían caso, entonces no había villanos como tal. El más fuerte, por así decirlo, nunca fue un peligro para Vin Diesel, ni siquiera cuando no tenía los poderes que tuvo al final. Eh, Nunca se explota la relación que tuvo que pasar él, el protagonista, con los demás de este grupo de super soldados, por así decirlo. Ni se explora los pasados de ellos, ni se explora, sino simplemente toman decisiones. O sea, literal no les dan un fundamento como para que tomen sus decisiones de, soy bueno por esto, soy malo por esto, porque te lo presentan como algo y de repente ya cambian. ¿Por qué? Porque quiso, ¿no? O sea, no es como que no tiene fuerte el guión, no tiene. Eh, Desaprovecha muchos personajes y muchos actores que pudieron haber dado un mejor papel, porque no tenemos los mismos actores que en La Cacería, que pues, son realmente casi desconocidos, a los que tenemos aquí, que en mayoría ya tienen, por así decirse, una cierta carrera y ciertas películas importantes en Hollywood. Bloodshot me pareció curiosa porque apenas si se salvó, entre comillas, para esta pandemia, porque se estrenó los primeritos días de marzo. En marzo aquí en México ya estaba, pero era como todavía esto nuevo, ¿no? O sea, escuchabas por ahí que había uno que lo trajeron desde Italia según, entonces sí tuvo esa fortuna de, así entre comillas, de salir en el cine. Pero algo que me pareció curioso es que yo no sé qué es, pero siento que, o sea, ya es muy difícil, o sea, y aparte si lo adaptas mal, que haya más espacios para otro tipo de superhéroes que no sean Marvel y DC, por lo menos en el cine, porque pues ya está dominado
por estas dos, ¿no? Y Exacto. creo que ya todo el mundo sabe que si estrenas una película el mismo día o la misma semana que cualquiera de Marvel o cualquiera de DC, pues esa película está muerta, ¿no? Nació muerta esa película. No tiene fin. Entonces, bueno, ya hablando un poquito más en el espacio el cómic, sí tiene superhéroes interesantes, o sea, que se alejan que se podrían alejar porque por lo que escuchas, sí, siento que, o sea, se pudo adaptar de manera diferente, pero siguió, o sea, quiso copiar la fórmula Marvel, ¿no? Es Un poco sí. entonces, Es como dices, o sea, con Bloodshot se aventaron, o sea, se arriesgaron a hacer una película de superhéroes y tuvo la fortuna de que fue la única, por así decirlo, o sea, Marvel y apenas DC Comics está estrenando Wonder Woman, o sea, en un año donde no tuvo competencia, por así decirlo, aún así fracasó. Aún así no logró escaparse de este top de lo peor y creo por lo mismo de que ya uno como los directores creo que tienen esa idea de, si hacemos cine de superhéroes, creo que esta es la forma o creo que esta es la calca que hay que hacer, pero muchas porque le veces, funcionó a Marvel. ajá, pero muchas veces, aunque lo hagan perfectamente a como es, pues no es Marvel. O sea, si tú haces una película igual a Marvel, pero no es de su universo, pues no te va a funcionar porque tal vez Marvel tiene mucho colchón de donde agarrar. O sea, uno como fan de Marvel, tal vez la va a ver Y ya porque tiene pues nombre. está acostumbrado a verlas, ¿no? Pero sale una nueva de otro lado que no tiene nada que ver, pues no tiene de dónde jalar. Y si no lo hiciste bien, pues decae y termina en este top. Sí. Como mini recomendación de adaptaciones que no son ni de Sí, dale. Marvel ni de DC, es la serie de Amazon The Voice. Y no voy a hablar mucho porque eso tal vez para otro video. Nada más está muy buena, increíble. Hay dosis para repartir para todos. 10 Entonces, views. ya vamos a entrar ya al terreno En el peligroso, top 5. al 5 ya, El que miedo. es la isla de la fantasía, que Ya. no me acuerdo si tuvo un estreno en cines o no. Aquí pasó algo curioso con ellos, creo, porque, o sea, es de esas películas que salen a diferente tiempo en Estados Unidos y aquí. Entonces fue como, no sé si igual por lo de la pandemia, creo que en Estados Unidos salió en los primeros meses de este año, de enero a marzo, y aquí llegó a cines, incluso cuando se reabrieron, que fue por el mes pasado, creo, ¿no? Entonces, Sí, sí tuvo ese desfase, pero pues siguió dentro del mismo. Y pues sí, tenemos una película que inicia el top 5. Para los que no saben, La Isla de la Fantasía fue, así el mismo nombre, fue un programa de la década de las 70s, 80s, creo, si no me equivoco, de donde la gente iba, o sea, era como un reality, por así decirlo, o show, donde la gente pedía deseos, por así decirlo, tipo Laura en América, pero un poquito con más presupuesto. Pedía sus deseos, querían ser felices y esto, y era una serie, un show. Y entonces llega alguien y dice, ¿por qué no agarramos esa idea y le hacemos algo de terror o algo de suspenso? Creo que desde ahí también empiezan a pecar, o sea, empiezan a agarrar que llega un cierto grupo a una isla como tal, que quieren cumplir pues sus fetiches raros como tal,
y quieren, y porque la isla es mágica, o sea, la isla es mágica y les va a cumplir sus deseos. Entonces, y conforme les van cumpliendo sus deseos, se empieza a transversar todo como muy oscuro, porque pues sus deseos pueden llegar a ser oscuros y contraproducentes. Eh, pero pues, o sea, todo eso en más de una hora, entonces no tienes como, nada más es estar viendo a gente como vive la vida que quiere o tiene, o sea, no hay temas muy profundos, uno que otro, o sea, es la clásica, el clásico, ahora el clásico thriller de que es el grupo, pero el grupo se separa en distintas historias para que después converjan. Sí. Esas historias de irlas desviando y muchas, unas dos o tres no importan porque pues no aportan nada, ni tienen reflexión para el espectador, ni aportan nada para la trama. Entonces no las pelas. Y las otras dos, que sí son más interesantes y tienen un trasfondo que dices, o sea, eso estaría interesante ver como que por qué, o qué interesante este cliché de que mi mayor deseo es vengarme de los buleadores de la escuela. O sea, es como, ok, vamos a ver a dónde lleva esto, porque se supone que es una película de suspenso, ¿no? Sí. Y ya, o sea, la película sigue avanzando en las tramas y el suspenso se pierde a la mitad de la película. Ya de repente pasa de ser suspenso a ser como una mezcla entre acción y persecución. Ya no tiene de, pues de que esto es algo de terror o es algo que te va a generar miedo, sino nada más es como más acción, más ver persecuciones o corretizas. Y pues ahí empieza a decaer mucho. O sea, la mayoría de los personajes son infumables, ninguno va a aportar mucho. Eh, Michael Rooker sale en esta película, John Doe, la increíble cantidad de aproximadamente 10 minutos. 10 minutos en un personaje de lo más pues, o sea, infumable también. Si bien no hubiera aparecido nada, no aporta más que una cosa para que en ese momento que lo necesitan para avanzar, aparezca, desaparece y ya pueden avanzar los protagonistas porque sin él no lo hubieran hecho, pero pues es lo único que hace, o sea, no tiene... Es un gancho para la trama. Exacto, se desaprovecha a este actor, se desaprovechan a muchos más que pues tampoco son muy reconocidos, pero aún así no se les da el papel que hubieran merecido. Y pues termina siendo algo muy pobre y muy simple que se resuelve de la forma más sencilla. O sea, si tú te imaginas una isla mágica y esas cosas y la trama te empieza a elevar y elevar y elevar para que decaiga al final con una solución que cualquiera de nosotros podría haber hecho. O sea, no te quedas así como, bueno, tanto para esto. Entonces, no se pudo ejecutar bien la forma de cómo llevar una trama de terror y se terminó convirtiendo en otra cosa que no se pusieron. No, bueno, yo no tengo nada que decir de esta película, la verdad. Entonces vamos con el puesto número 4, que es otra película de superhéroes que sí se pudo estrenar. Se estrenó en febrero y hablo de Birds of Prey o Aves de Presa y la fantabulosa emancipación de Harley Quinn, el título más largo que pueda haber. Entonces, títulos grandes. Creo que hay una diferencia, o sea, en por qué estas películas ya están avanzando más y, por ejemplo, por qué Proyecto Power está en el 10. Entonces, creo que la diferencia es que Proyecto Power sí entretiene y Verso Prey no. Es aburrida y creo que lo peor que puede tener una película es que es aburrida. Porque ya están por ejemplo, los gustos culposos, que son películas malísimas, pero que no aburren. O sea, tienen ese algo que hace
que no te aburras. Entonces, lo único que rescato de esta película son las actuaciones de Margot Robbie, que sí, ya, ella es Harley Quinn, ¿no? Ella ya tiene dominadísimo ese papel, ¿no? Ya soy yo. Y de Ian McGregor. McGregor, no sé. Bueno, el señor McGregor. El señor Creo que él McGregor. es lo mejor de la película porque, o sea, no tiene esta tendencia a cazafantasmas, diría yo, que es de algún modo ridiculizar o aquí no lo hacen estúpido, pero sí ridiculizan mucho a la figura del hombre para que la mujer pueda brillar más, ¿no? Pero siento que aquí funciona muy bien y no se siente forzado porque es parte de, o sea, nos presentan ese nuevo villano que es vanidoso a mano poder, o sea, lo que más le importa es su imagen, pero también es despiadado. Entonces, cuando sale a Black Mass, o sea, verdaderamente sí es lo mejor de la película porque cambia totalmente al personaje del cómic, que en los cómics es un mafioso más, ¿no? O sea, en los cómics realmente no tiene mucha sustancia, ¿no? Es un tipo rico que, pues, que se volvió malo, ¿no? Que se volvió un mafioso. Y aquí sí le dan este contexto de las máscaras y de la belleza y de la vanidad, pero cae porque en primera tenemos a nuestra protagonista, ¿no? Que es Harley Quinn. Entonces tú ves la película y las escenas de acción y todo el tiempo parece como si los malos le dieran tiempo. O sea, ella le pega a uno, pero el de atrás como que se espera porque si no ya se acaba la película. Entonces constantemente se ve superada por sus adversarios, pero pues como ella es la protagonista, pues no puede morir, ¿no? Sí. Ese es el primer punto que sí se nota mucho, porque hay otras películas donde también está esto, pero casi no, o sea, es en una o dos escenas, pero aquí sí se nota mucho esto. Y la segunda, que creo que fue lo peor, o sea, para mal fue su clasificación, ¿no? Que fue mayor para mayores, ¿no? Sí. Entonces tiene esta clasificación donde, o sea, no, o sea, pudo meter como que más temas, o sea, sí más temas a adultos, pero la clasificación solo es por la violencia. Y violencia y así, sin más. Entonces realmente no la aprovechan al 100. También tenemos que, es que voy a decir que es intento de Deadpool porque rompe la cuarta pared, pero pero no porque ella ya la había hecho en sus cómics. Sí lo hizo primero Deadpool, hay que decir, pero, o sea, Se tenía que decir. no es una copia porque, bueno, los cómics con, en el mundo del cómic siempre se están copiando, ¿no? Entonces, Harley Quinn en los más recientes pasaron por la cuarta pared y dijeron, ah, esto está interesante y lo paso para acá. Pero sí le falta esa sustancia, ¿no? O sea, es muy larga,
y, Muy larga. y es demasiado aburrida. ¿Qué tienes que decir tú de Sí. Frozen? Son varios, son muchos puntos los que tenemos en común película. Y sí, es como un dar vueltas y dar vueltas y dar vueltas para que el final sea el más bobo y simple. O sea, lo bien que hicieron al personaje de este Black Max. Ivana, lo terminan de la forma más estúpida que puede Sí, en la historia. O sea, ahí fue como era el único buen punto que tenías y lo mataste de una forma brutalmente estúpida. sí, Entonces, eso desperdiciada. también ya totalmente. Lo que dices también es muy cierto de que la verdad todos parecen estúpidos menos Harley Quinn, Mm, que está más loca, porque o sea, todos son como que muy despistados, todos andan muy en su rollo. Las demás protagonistas que son parte del El equipo son poder como de la locura. el poder de la locura, la hace perfecta. Eh, no sé, tiene mucho de dónde caer, de que no encuentro, intentaron hacer una película de superhéroes, pero una película de superhéroes muy dramatizada, o sea, ese mismo drama que le meten a cada rato es como que te aburre. En lugar de, no lo construyen bien como para que te intereses en él, sino como que ya que pase para que vean pues lo interesante de la historia, que es ver los guamazos, ¿no? Entonces, siento que ahí falta mucho, le faltó mucho integrar, porque siento que está como cerrada, o sea, es como, oh, parte de golpes, parte de habla, parte de golpes, parte de habla, o sea, es como muy marcada, muy marcado, y eso como que ya después de la primera hora dices, bueno, Y siento que sí tenía buenos elementos para hacer una buena película, para estar en el otro top. Tenían algo que sí rescato mucho es el inicio, este segmento de animación. Siento que sí es un buen resumen de toda la historia y todo lo que hicieron en Suicide Squad. Pero es que al final es eso, o sea, dejando a un lado, porque a mí sí me gustó el cast, ¿no? O sea, yo nunca me quejo con eso, ¿no? De que Canelo Negro que era rubia, ya el cambio, ¿no? O sea, eso sí me vale mucho, ¿no? O sea, lo que me importa es si hace un buen trabajo y sí siento que en actuaciones sí es un buen trabajo, pero es que el problema es que los personajes están muy ridiculizados, como dices, ¿no? O sea, ahorita que ya estamos hablando de ella, me acuerdo de la policía, que es, que es como una especie de alcohólica, pero ese alcoholismo que lo podían aprovechar por la clasificación, o sea, lo, lo empiezan a volver a algo tonto y hace chistoso. Entonces, es lo que dices, ¿no? No solo los malos, sino que también todos los personajes, excepto Harley Quinn, están entorpecidos, ridiculizados. Entonces, eso siento que ese es el mayor problema. bien pudo Pero haber bueno, sido la película en solitario de Harley Quinn sin las demás del equipo y pues, o sea, sale lo mismo porque sí, no realmente nunca formaron un equipo, sino que nada más eran, siempre estuvieron a la sombra de Harley Quinn. sí. Y ya se va a hacer en todo lo que salga. Ya vamos a pasar ya al top 3. Temas Ya mayores. vamos a terminar con esto, pero teníamos unas menciones Honoríficas. horroríficas. Bueno, horroríficas, más que nada. ¿Qué quieres empezar con esas? Sí, Antes de bueno, pasar al top 3. sí.
Empezaré con Gretel y Hansel, la nueva adaptación del cuento clásico de niños, pero también de terror esta vez, que ya tienen como que esa idea de siempre hacerlo muy de terror. Eh, no logro entrar a este top de los por los pelos porque a lo largo es una película bien construida hasta eso. Sí se siente más terror que, por ejemplo, en Underwater o en La Cacería, por comparar. Pero al final es donde decae mucho. Literalmente todo lo que construyeron en lo que duró el primer y segundo acto, en el tercero se resuelve así, súper fácil, súper sencillo. Ya no se siente la misma vibra que, o sea, parece como si fuera una película y un corto, pum. Lo metieron al final totalmente diferente y hasta parece que alguien más lo hizo porque no se siente de la misma esencia que venía mostrando. Cambió totalmente y drásticamente lo que se iba presentando y por eso se lleva esta mención horrorífica. Hay que decir que algo que quería rescatar era que la fotografía está hecha por Galo Olivares, el colaborador cinematográfico de Alfonso Cuarón en Roma. Entonces, si les gustó Roma, creo que visualmente, o sea, para que chequen No está nada mal. para que chequen este trabajo ya con los créditos correspondidos. Y la siguiente, ¿cuál es la siguiente? Y iba a decirlas, pero no le entendía mi letra, la verdad. Unos cuantos errores de sincronización. Sería mi espía o ¿cómo se llama en español? Pequeño espía, algo así. ¿Mande? Con Dave Bautista. Con Dave Bautista. Ya saben, el clásico caso del policía rudo que por misterios de la vida se cruza con una niña muy tierna y entonces él se va a ablandar su corazón y va a dejar de ser el hombre rudo que era al inicio y se convierte en un padre de familia. Perfecto. Ok, esa idea nunca la he escuchado, vamos a ver cómo sale y pues no sale algo espectacular, o sea, sale cualquier cosa digna de este top, sin embargo la rescata el mensaje que sí está bien, lo que quiere transmitir está bien hecho, sí se transmite, aunque es lo de siempre, pero sí se transmite bien ese cambio de por qué sí tiene motivaciones el personaje, sí tiene razón de ser, razón de cambiar, y también la niña, que es su coprotagonista. Entonces, en esa parte creo que es por lo que se salvó, que está bien establecido. Sin embargo, pues es una película llena de clichés, ¿no? Y llena de exageraciones, del clásico cine de crimen, de policías, pero infantil, porque pues lo van a ver los niños, porque hay niños en esta película. Entonces, decae mucho en eso, pero la salva su proyección y pues que las actuaciones no son malas, la verdad. O sea, tiene uno que otro giro de tuerca también que dices, ah, bueno, o sea, eso no lo vi venir. Entonces dices, ok, el guión lo salvó un poquito que, o sea, era como el guión estaba de las dos partes, lo tiraba para el lado peor, pero también los puntos buenos le alcanzaron a rescatar. Y la última, que es Nuevos Mutantes. La película más salada que, que había visto. Tenía eso 3 años desde que la anunciaron y retraso tras retraso. Luego Disney compró Fox, entonces la encapsularon más. Luego cuando al fin y pensábamos que iba bueno, sí, que iba a asomarse en las salas de cine en marzo, pandemia. Entonces, he escuchado que es una película, pues, que da igual.
así. Su estreno aquí en México pasó desapercibido, pero horrible, o sea, si no le dices a alguien que se estrenó, va a No pensar saben. que en retraso. Entonces, no, ¿qué hay que decir de Nuevos Mutantes? Así de confesiones es que prácticamente la acabo de ver justo ayer y de primeras impresiones, o sea, literalmente se ha salvado más que nada por compasión. Por tener un poco de compasión con la pobre los nuevos mutantes, porque tanta mala suerte no se podía tener y ya tuvo suerte de que, un poquito de suerte de que hubo peores películas que esta. ¿Por qué? Porque esta película, tanto como dices que fue en la taquilla así que nadie la notó, también en película es algo que pues a nadie le importa. O sea, literal es como no está en ningún universo, quiere formar parte de los X-Men, pero pues, Ya murieron los X-Men. es como una película muy de una aventura y pasó y pues bueno, o sea, no deja nada, no crea nada, no se creó por nada. Es tal cual ha estado, la película creo que está condenada a vivir encapsulada siempre, o sea, tanto en el núcleo de afuera, o sea, en la vida externa de que nunca fue estrenada, y también en el núcleo de que es una película muy individualista, o sea, Los Nuevos Mutantes es Los Nuevos Mutantes y ya, tiene una historia simple, muy simple, los personajes no tienen trasfondo, los conoces muy por encimita, muy, ok, ni siquiera conoces bien los poderes de los mutantes hasta que realmente salen, pero hasta que salen sigues sin entender muy bien cómo funcionan, o sea, no sabes si ese chico hace eso o no lo hace, o cuál es su poder, porque no los entiendes, no entiendes sus personalidades. Dos, tres personajes son de relleno de los 5 protagonistas que tenemos. No tienen función alguna más que estar ahí porque pues tienen que ser un grupo, ¿no? De nuevos mutantes. Sí, un equipo. Entonces, nunca esa parte también, nunca hay un equipo, todos trabajan muy individual porque pues quieren salvar su pellejo. El villano, no hay villano tampoco, la villana, que es la doctora, por así decirlo, muy simple, muy sin propósito, no un villano el cual deberían temerle, es más bien, ni siquiera es un villano, o sea, es tal cual la subordinada de un jefe mayor que nunca sale en la película. Eh, entonces no hay mucho de qué rescatar de esta. Visualmente está bien, tiene efectos no tan buenos tampoco, pero tampoco tan malos como los de las brujas. eh, el ambiente y la ambientación también creo que la salvan bien, eso de claustrofobia y la mansión está bien hecha. Se ve, lo mismo, no tiene de dónde rescatar. Bueno, pero alguien la tenía que mencionar en algún lado y ya todos Ya tuvo su mención. mención aquí. Entonces, ya vamos con el puesto 3. ¿Por qué esta película está en el puesto 3? ¿Cuál es? Tenemos, ya quieres saberlo, pues es Socias en Guerra o Laika Boss. O sea, si no me acuerdo, salió en enero, película de Miguel Arteta, el único director no estadounidense que tenemos en este top, puertorriqueño, el señor. Y pues tenemos una comedia protagonizada por Salma Hayek como la mala y no me acuerdo, Tiffany Haddish y Ross Byrne, de las clásicas que siempre salen en comedias. De este tipo. Ajá. Empezamos por que esta película tiene una exageración horrible de los estereotipos, de tanto el latino como el homosexual.
hay personajes pertenecientes a estos grupos o minorías, pero son ridiculizados y exhibidos y estereotipados de una forma tan fea que sí dices, ¿por qué? ¿Qué necesidad? Ni siquiera son los protagonistas y cada que salen son el chiste, o sea, los personajes son el chiste. ¿Por qué? Por ser como son. Entonces, eso siento que no es muy padre, ni siquiera para parte de ellos ni para el actor. O sea, hacer un papel de alguien que va a ser el chiste constante por tener ciertas actitudes o tener ciertas preferencias, creo que no es lo mejor. Se vuelve algo muy repulsivo. Las más lo repiten porque no es como que, una vez, ok, dar risa tal vez, ¿no? Pues no, o sea, es algo repetitivo y constante y hasta que no se cansen de notar que Salma Hayek es la latina mala porque es latina, no va, no se va a descansar esta película. Entonces, ese es un punto muy malo que tienen. Otro es que los personajes cambian de personalidad, las protagonistas muy rápido, o sea, tenemos como tres protagonistas, o sea, son las dos protagonistas, pero tienen como tres personalidades distintas a lo largo de la trama, porque tienen que tomar ciertas acciones para que la trama se vuelva conflictiva, porque antes no tenía esa decisión, pero ahora sí la tiene, porque si no, no avanza esto, si no, no se convierte en un problema que tendremos que que solucionar después. Entonces, no hay chistes buenos. A mí, la verdad, no me reí, así que digas, uy, carcajadas, ni nada. O sea, dando en cuenta que es una comedia. No tiene chistes que digas, me carcajé 5 años con este chiste. No hay mensajes motivacionales. Se pretende como tener siempre esas actitudes bobas de comedia muy absurdas. O sea, vamos corriendo por aquí y de repente me aviento un sin motivo, porque eso va a ser chistoso y va a generar risa. O sea, es como, Vamos a hablar de eso más a detalle en el siguiente. los siguientes puestos. O sea, tiene esas actitudes y chistes que dices, es una persona normal, no lo hace, ¿por qué? Entonces creo que eso es lo que no ha puesto tan arriba. Más que nada también esa parte de denigrar mucho a las minorías, creo que no estuvo muy padre ese chiste. Creo que, bueno, está bien curioso lo que dices, ¿no? O sea, la percepción, por lo menos del migrante que se tiene en Estados Unidos, ¿no? Que es de donde vamos a hablar porque, pues, es como que la máxima, pero es el país que más produce, ¿no? Entonces sí me parece curioso eso porque pues ya lo dijiste, ¿no? En primera sale Salma Hayek, ¿no? Entonces siento que hay dos percepciones. La percepción del estadounidense, del migrante, y la percepción que tiene pues, una persona que nació en Latinoamérica o que vio unos años aquí, pero que ya vive allá. Sí. Y su realidad ya es totalmente diferente a la nuestra, ¿no? O sea, alguien que se fue a los 3, 4 años a los Estados Unidos, o sea, tiene estas raíces, sí, pero no, no está experimentando otra realidad, ¿no? Entonces, dijiste que el director era puertorriqueño. Entonces ahí está, entonces como que sí me suena mucho que todos estos estereotipos de Latinoamérica sean hechos por alguien
que vivió como que en esa región, ¿no? En esa región. Entonces, bueno, creo que es eso porque si se va a hablar más de este tema, pues sí necesitaría como que más investigación. Pero bueno, nada más quería decir esto de este punto curioso. Curiosillo. Y la siguiente película es El número dos. Ah, Artemis in the Floor, creo que sí se llama así. Artemis. Que se iba a estrenar en cines, pero pues ya sabemos por qué no. Y llegó a Exacto. Disney Plus. Disney, Entonces, grande. yo desde que vi el tráiler, o sea, yo de verdad pensé que se iba a estrenar en la tele, porque sí parecía una película de Disney Channel o de Disney XD. Entonces, ¿qué, qué piensas de esta película? Es como bien dices, literal, creo que la mayoría pensaron eso de que esta película iba directo a algún canal de televisión o alguna cosa, porque sí se nota muy, muy barata como tal. O sea, para hacer Disney parece que no es de Disney, porque dices, ¿qué es esto? Dios mío. Sí, tiene larguísima, o sea, es larguísima, 1 hora 55 minutos, pero parecen 3. Es Casi larguísima, dos. no. Sí, y es una historia infantil de fantasía que sigue a Artemis Flow, es el nombre, literal, yo creí que iba a significar algo, ese es el nombre de la persona, y es como la historia de reencontrar al padre que poseía cosas mágicas y en ese descubrimiento va a conocer un mundo totalmente de fantasía, con criaturas mitológicas y toda esa onda, pero, o sea, la idea, dices, ok, está padre, suena interesante ver, porque adaptan a los elfos, adaptan a las gigantes, si me acuerdo bien, a las hadas y todos esos personajes mágicos con una nueva perspectiva, como un poquito más grotesca, un poquito más civilizada en algunos casos, o sea, como si ellos mismos tuvieran una civilización, porque se pone a las hadas como las inteligentes y las trabajadoras y las que tienen sus casas y edificios, y a otras criaturas como los obreros y todo eso, o sea, como si ellos tuvieran un propio mundo y dices, ok, la idea está padre, está cool, pero no se enfocan en eso, se enfocan en la historia de Artemis y del descubrimiento de este mundo, pero en el mundo real y que quiere encontrar a su padre a fuerza. Es como este personaje protagónico se me hizo muy irritante, se me hizo el niño caprichoso que a fuerzas quiere lo que necesita, o sea, lo que él desea lo quiere y no le importa el deseo de que haga en el mundo literal con tal de conseguirlo. Entonces, es como que desde ahí ya es muy, muy difícil digerir eso y son personajes muy planos, o sea, está bien que están chicos, son prácticamente chavos, niños, pero sus actuaciones son muy planas, muy... tú eres el protagónico y pues el protagónico, haz algo, anda. Eh, eh, sí, literal, es como muy forzadas las cosas, con muchísimos puntos sacados, que necesito una solución rápida. Entonces llega este personaje que no habíamos visto hace 20 minutos y aparece aquí y la solución que necesito. Eh, a final de cuentas, la problemática principal del papá nunca se cumple y la dejan abierta como para una secuela. Y es como, ¿por qué una secuela de esto? No, gracias, no quiero una secuela de esto. Tiene muchas situaciones forzadas, errores de continuidad gigantescos, de que está el niño afuera y de repente a la otra toma ya está hasta adentro, o sea, como que, ¿por qué está adentro? En la edición, ¿no? No hablando con alguien, ajá, y tiene todo tipo de errores que dices, ¿cómo llegó eso a o sea, ¿cómo dejaron que lo aprobaran? Siento que
más que nada también es eso, o sea, recae en que es Disney y si bien tiene películas que son muy bajas, por así decirlo, en taquilla y en expectativa y en todo lo que ha generado, siento que es todavía peor, o sea, no te la crees, incluso podría decir que algunas de Disney Channel son mejores que esta, o sea, para que Sí, veas es, que tiene. sí, es mucho decir, Sí, Ah, no, no más quería decir que la premisa que dices, mm, siento que es el live action de Unidos, porque es la misma historia. obviamente, ¿eh? Muy Entonces, reciclando guiones. pero Entonces, vamos con el primer la puesto. ganadora, la Que maestra. orgullosamente la vi ayer para tener algo que decir, y es Hubie Halloween, el Halloween de Hubie. Grande. Entonces, hay mucho que decir de esta película. O sea, hubo un momento, hubo, voy a decir, 20 minutos en los que yo, o sea, por alguna razón sí me estaba gustando. Pero ya después, El inicio de la película, ¿no? Sobre todo, creo. me mandé, El inicio de la película es donde más o menos, ¿no? Supongo. porque está el inicio y te presentan a Hubie que, bueno, el primer error que quiero decir es la actuación de Adam Sandler, porque tiene este rollo como, habla muy raro. O sea, en tanto yo no la vi dos veces, pero o sea, la pensaba ver en inglés porque nada más, o sea, tenía ganas de verla en inglés y me di cuenta que no se le entiende. O sea, yo no sé inglés, pero, o sea, pero no, o sea, son, son, son palabras como, como que muy raras, ¿sabes? Y en español, o sea, es un buen trabajo de doblaje porque pasa lo mismo. No se le entiende, o sea, Hubie no se le entiende. Su forma de hablar sí está medio rara. Entonces, el primero fue eso, pero dije, pues bueno, ¿no? Entonces, nos sentan al Hubie como un tipo súper asustadizo y que todo el mundo lo odia, ¿no? Entonces, para mí eso sí estaba siendo como que sí tenía algo de donde agarrarse, porque hasta había unas escenas, ¿no? Donde sí se veía que sentía que era el boleador del pueblo, pero entonces el problema avanza cuando, o sea, es, es la mejor persona del el pueblo y verdaderamente no entiendes Exacto. por qué es tan boleado, ¿no? O sea, es súper amable, o sea, cuida a todos, salva gatos, pero y nunca explican, bueno, al final, según explican las razones de unas personas de que en realidad era la envidia, pero, o sea, o sea, este bullying constante hacia Chewie empieza a volver aburrido y repetitivo. Y es lo mismo que decías como Like a Boss. Tiene esas escenas donde choca contra autos o ramas o se cae. Entonces ver esto una y otra y otra y otra vez
pues se vuelve demasiado aburrido. Y después maneja esta línea como de el suspenso, ¿no? Que es este peligro que hay en Salem y que primero piensas que es el que se escapó del asilo, pero después yo no entendía muy bien por qué su interés amoroso era el sospechoso, pero por alguna razón lo era, y que después que no, y que entonces tienen todas estas líneas que la verdad no llegan a ningún lado. Creo que lo único bueno es, ya lo dijiste tú en la crítica, es todo este diseño de producción, ¿no? De estos vestuarios de Halloween, la Combinación decoración. del pueblo. ¿Pero qué piensas? ¿Qué te pareció tú la primera vez que la viste? Sí, pues es como, yo siempre la he definido en mi mente como, o sea, Hubie Halloween es la apología del golpe, o sea, es una película de cómo ver, de como de esos tipos de programas de videos chistosos, de caídas, golpes y todo eso por 1 hora y 42 minutos. O sea, de ver cómo se golpea, cómo lo abulean, cómo le hacen burla de todo, cómo no puede ni hablar, o sea, y la mayoría de los chistes no son muy buenos, o sea, algunos sí te hacen reír, otros no. El mejor chiste que rescato de esta película es su termo. Su termo es el mejor chiste que tiene, o sea, que sea tan multifuncional, fue algo creativo, algo bueno, y dices, va, sí sirve, o sea, porque dices, ah, qué chistoso. Pero de ahí en fuera no, o sea, se está viendo cómo Adam Sandler se golpea contra todo, eh, cómo lo odian sin ningún motivo, o sea, eso es lo más, eso fue lo que peor me hizo odiar esta película, porque la problemática es que lo odian. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Cuando se resuelve así, mágicamente. O sea, es como, ya porque casi les pasa algo, ya decide todo el mundo amarlo, y ahora ya es la persona más querida del pueblo. Cuando hace un niño, a todo el mundo lo odia y a todo el mundo lo odia. ¿Por qué? También quién sabe. Es como, no tiene mucho fundamento en la historia, y lo único que rescato también es, como ya lo dijiste, es lo del diseño de producción que está muy bien hecho, y toda esa ambientación perfecta para la época. Pues Halloween, como bien metió Adam Sandler, hizo una película peor que cualquiera que haya hecho. Bueno, no sé si cualquiera, pero hay alguna que dentro de las peores, porque no le dieron su Oscar. Algo bien curioso, o sea, iba a decir justo eso en primera, que no, si es como que yo siento que a él pues le gusta, ¿no? Hacer este tipo de películas, porque ya lo demostró 2 veces, una en la reciente Hong Kong James, y otra también hace ya varios años, una película que se llama Punch Drunk Love, de Paul Thomas Anderson. O sea, él ya demostró con 2 películas de que es un actorazo. O sea, cuando quiere, o sea, nos puede presentar unas actuaciones increíbles, ¿no? Entonces, como que muchos se preguntaban, ¿no? Oye, pues ya vemos que sí puedes y que hasta te superas, ¿no? Entonces, Exacto. ¿por qué no sigues haciendo esto? O sea, ¿por qué no te van por la línea de películas más serias, ¿no? Entonces, pues yo siento que es porque le gusta. O sea, es bueno, y algo que me parece igual bien curioso es que
a pesar de que él no es el director y como que sí cambia constantemente de equipos, ya tiene nombre y ya tiene tan y como ese poder que ya como que consagrado su estilo. O sea, lo podemos ver en la primera escena, cuando el Hyubi toma los huevos que le lanzan y luego vomita. O sea, dije, esos son como niños. La uno y la dos es una escena de son como niños, ¿no? Entonces, Ajá. cuando vi esa escena, o sea, yo ya sabía que se va a ir por ahí, ¿no? Entonces, como digamos que ya tiene como que consagrado este estilo, ¿no? El estilo Adam Sandler, donde hay varios elementos que ha repetido, como, Sí. como ese personaje perdedor en cualquiera de sus películas, que al final se encuentra el amor en, Con la rubia en guapa. una mujer, ajá, en una rubia guapa, ¿no? Entonces esto ya se vio en Píxeles, se ve en Son como niños, pero creo que hay una rubia. Y creo que la única donde lo desarrollan medio bien es en la de, ay, no me, se me olvidó, pero es donde una muchacha se le olvida lo que vive en un día y al siguiente como que se resetea. ¿De Por Sin primera vez. Control? Ah, No, como si fuera la primera vez o algo así. una vez. Creo que es la única donde medio lo desarrolla, pero ve, ahorita que estoy empezando en esa película, también hay una escena de vómito. Tiene Pero algo de vómito. entonces, es, esta película es como que ahora que ya puede juntar a, digamos, todo su equipo, que es, ah, ¿cómo se llama? No me sé los nombres, la verdad. Son lo mismo, ¿no? Son como niños. Robert Sí, Snyder, me acuerdo. James. Sí, o sea, ahora que ya lo puede juntar, es la misma repetición que ya vimos en Click. O sea, son los mismos chistes que que vemos en Click, como si fuera la primera vez, ¿no? Como niños, hasta en Píxeles. Entonces, sí fue lo peor del año, sí. Entonces, como conclusiones, ¿qué dirías ¿Sobre la película o sobre en general? de este top? Ya Bueno, para ir cerrando. pues ya para cerrar es que este ha sido difícil, creo que ha sido más sencillo hacer un top de lo difícil, de lo peor que de lo mejor. Porque este año tuvimos bastantes cosas un poquito malas. Entonces, pero bueno, también el año no dio mucha chance Para ver para, más. para ver más. Sin embargo, que hagamos un top de lo peor a nuestras perspectivas, cabe recalcar otra vez, no quiere decir que no las vean, que no experimenten, que no las prueben, o sea, por recomendación tal vez no las hagan, pero creo que es bueno ver, tal vez a ustedes si les guste y tengan una nueva perspectiva o alguna diferente a lo que nosotros planteamos. De igual forma, pues, de que si ustedes tienen su top, pues no lo hagan saber en los comentarios Sí, y sus opiniones acerca del nuestro también, cuál quitarían, cuál pondrían, como ustedes dense la libertad de formar su propio top, de decirnos qué ha sido lo mejor, lo peor para ustedes, no lo peor, porque después va a venir uno de lo mejor, así que estén pendientes. pronto, pronto.
Debo ser más completo porque ahí sí vi prácticamente todas las películas. Entonces, ah, pues yo diría que sí fue un año complicado en cuestión de el cine. Esperemos que para el siguiente ya podemos ver más películas. Y pues es todo. Ya lo de siempre. Denle me gusta, comenten, comparten y sigan la página en la página de Ciudad Cinema en Instagram, donde subimos críticas a trailers, por póster y muchas otras cosas. Entonces, Sí, hasta la próxima. como siempre, un gustazo.